Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, verso 11. Buenos días, bienvenidos a su devocional Despierta, Despierta. Damos la bienvenida una vez más y damos gracias a Dios por este día más de vida que nos ha concedido. Y pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús que nos dé este momento de compartir en unidad su palabra y que nos dé el discernimiento del Espíritu Santo para que esa palabra quede grabada en nuestra vida y en nuestros corazones. He venido tratando un tema de los dones de la divinidad. Inicialmente tratamos los dones que son otorgados por el Padre. Hoy vamos a ver los dones que son otorgados por el Hijo. Y el verso que leí del libro de Efesios capítulo 4, verso 11, está hablando ahí directamente del Señor Jesucristo. Y Él es el que establece los ministerios, que son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es importante recordar que estos dones son dados para equipar el cuerpo de Cristo y facilitar la misión de extender el Evangelio. Lo dice la misma Escritura en los versos siguientes. ¿Y cuál es el propósito? Dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ver entonces los 5 ministerios en que consisten. El primer ministerio que menciona el capítulo de Efesios, apóstol. En los días apostólicos se trataba de un selecto grupo escogido para llevar a cabo el ministerio de Cristo. Incluía la tarea encomendada a unos pocos de completar el canon de las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es una de las características que tiene inicialmente el llamado al apostolado. Otra de las características es que implica el desempeño de un papel especial de liderazgo asignado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de este ministerio es que funciona como mensajero o enviado de Dios, y ese es el significado literal de la palabra apóstol, que es mensajero o enviado por Dios. Otra característica, y ya sería la última que voy a mencionar de ese ministerio, en nuestra época se refiere a quienes poseen un destacado espíritu apostólico, es decir, hacen una contribución destacada a la extensión o a la ampliación de la obra de la iglesia. Abren nuevos campos misioneros y supervisan los principales órganos del cuerpo de Cristo. Quizá en alguna enseñanza hemos visto esa representación como con los dedos de las manos, y el apostólico es señalado con el dedo pulgar. Y dícese que es el dedo que pues puede tocar a todos los demás o tiene relación con todos los demás. Es una relación más directa, es una relación amplia, porque no es lo mismo que yo vaya a relacionar el índice con el meñique o el índice con el anular, cuesta más trabajo. En cambio, tienen una relación directa con cada uno de los dedos. Por eso, en las características que veíamos, que es como el que supervisa los demás órganos del cuerpo de Jesucristo. Veamos el ministerio del profeta, el segundo ministerio. Se habla de que es un vocero espiritualmente maduro. Y cuando mencioné el don de profecía que es otorgado por el Padre, hablábamos de algunas de esas cosas especiales que tiene un profeta.
como ministerio, porque una cosa es el don de profecía, otra cosa es el ministerio del profeta y otra cosa sería ya un espíritu profético, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero aquí estamos hablando del ministerio del profeta. Es un vocero espiritualmente maduro, portador de un mensaje divino especial dirigido a la iglesia o al mundo. Otra característica es que es una persona que en ciertas ocasiones recibe el don de prever, no prever, sino de prever o como de visionar los acontecimientos futuros. Pero de hecho, podemos decir que todos los acontecimientos futuros los tenemos ya explícitos en la sagrada palabra de Dios. Otra característica del ministerio profético es que cuando es direccionado por Dios y es una palabra de Dios, debe tener su cumplimiento en el tiempo. Y de ahí podemos decir que es un profeta de Dios, o sea que tiene el ministerio. El ministerio del evangelista se refiere fundamentalmente a un don especial de predicación o testimonio que atrae a los incrédulos a la experiencia de la salvación. El evangelista, en su exposición del mensaje, generalmente su objetivo, su fin o su consecuencia o su resultado es llevar a muchos a la conversión o a tener la experiencia de la salvación. Otra característica es desde el punto de vista funcional, el don del evangelista contribuye al establecimiento de obras nuevas. O sea, él ayuda como al apóstol a establecer nuevas obras, mientras que los pastores y maestros se ocupan entonces de organizar y sostener esa obra que ha sido aperturada. Como tercera característica del ministerio del evangelista, esencialmente el don del evangelista contribuye a hacer conversos y a reunirlos física y espiritualmente en el cuerpo de Cristo. O sea, él provoca esa nueva congregación, la ayuda a establecerse, a formarse, a reunir. Y el pastor y maestro son los que tienen que establecer, reafirmar y organizar. Como cuarto ministerio está el ministerio del pastor. La palabra pastor deriva de una raíz que significa proteger. De ahí la importancia que tiene el pastor para una congregación, porque es proteger, tal cual la analogía con la oveja. ¿Qué hacía o qué hace el pastor de las ovejas? Protegerlas, cuidarlas, alimentarlas, no abandonarlas, ver por todas, como dice la escritura, por la lastimada, por la patiquebrada, por la recién parida, no solamente ocuparse de la oveja gorda y de la que está mejor alimentada. Es para tener muy en cuenta esa característica que debe ser predominante en un pastor. Y como quinto y último ministerio, el maestro. Dicen que el maestro está representado con el dedo meñique. ¿Pero qué pasa con el maestro? Implica la función de nutrir, enseñar y cuidar de las necesidades espirituales del cuerpo de Cristo. ¿Qué es importante también como característica? Así como la característica físicamente, aquí literal, es si yo llevo ese dedo meñique a mi oreja, es el que más fácilmente puede penetrar. De igual manera se representa el maestro con este dedo meñique, porque el objetivo es el que su enseñanza, al ministrar la palabra, la enseñanza, esa palabra debe penetrar hasta lo más profundo. De hecho, la palabra tiene esa característica propia, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo, dice la escritura, la sagrada palabra de Dios.
Entonces, mis estimados, estas han sido las características de los 5 ministerios otorgados directamente por el Hijo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que esta palabra haya sido de enseñanza el día de hoy y que la tengamos siempre en mente y podamos diferenciar y distinguir los 5 ministerios que han sido dados para edificación del cuerpo de Cristo. Por hoy hemos llegado al final de este devocional. Les invitamos, como siempre, a que se hagan partícipes de la difusión de la palabra de Dios. ¿Cómo? Dando un like, apoyándonos. Recordemos que este canal no está monetizado. Nuestro interés no es económico, es difundir la sagrada palabra de Dios. Les bendigo en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Paz del Señor. Nos vemos mañana. Bendiciones.